Buenas tardes a la sala. Buenas tardes a todos los que están conectados. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio, cada día más familiar, de la virtualidad, aunque seguimos extrañando volver a vernos, por supuesto. En esta oportunidad, no sé si se me tildó el... No, parece que no. En esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de aprender, como hablábamos recién con los colegas, la materia que dejamos colgada en la facultad, que es justamente el aspecto de nuestra contribución por nuestro trabajo y servicios. Al menos entenderlos un poco más para que sean valorados. Así que bueno, dentro de lo que es el Instituto de Derecho del Niño y de Familia, les damos la bienvenida a todos, y en particular le agradecemos a nuestras colaboradoras de hoy, que son la doctora Carolina Acosta, la doctora Lorena Cieira. Justamente los dejo ahora con la doctora Cieira, que va a hacer la presentación de los disertantes. Lore. Bien, muchas gracias, Prisi. Buenas tardes a todos, buenas tardes, queridos colegas. Bueno, yo voy a presentar a los disertantes de hoy. Va a disertar la doctora Blanca Diacaki, que es abogada en ejercicio de la profesión, especialista en Derecho de Familia por la UNL, trabajó en la Defensoría del Niño que funcionaba en el Colegio de Abogados de Santa Fe durante varios años, es integrante del Instituto de Familia, abogada del niño, y ha participado en numerosas jornadas y congresos sobre la temática de familia. Un placer, Blanca, dar esta presentación. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. También va a disertar el doctor Ignacio Taboga, que es abogado en ejercicio de la profesión y actualmente es jefe de la sección de fiscalización de la Caja Forense de la primera circunscripción de Santa Fe. Un placer, Ignacio Taboga, un gusto que estés participando con nosotros en esta jornada. Muchas gracias. Bien, los dejo. Creo que el doctor Taboga iba a dar inicio a la charla. Perfecto. Bueno, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, antes que nada agradecer al Colegio de Abogados y al Instituto de Derecho del Niño y de la Familia por esta oportunidad. Coincido con Beatriz, a veces la facultad por ahí no nos prepara en un tema tan importante como es el de los honorarios. Por eso creo que está buena esta oportunidad para intercambiar un poco de ideas y bueno, compartir a lo mejor experiencias que nos puedan servir para defender nuestros honorarios y también para asesorar bien a nuestros clientes. Yo cuando pensé un poco esta charla se me ocurrieron 3 temas que me parecieron por ahí que estaría bueno, que era interesante hablar sobre eso. Uno es el tema de la estimación de los honorarios. El otro tiene que ver con los recursos, con la aclaración de que no soy procesalista, no es mi especialidad, pero sí, digamos, vamos a dar algunas cuestiones procesales mínimas y cuestiones de fondo que tienen que ver con el recurso por honorarios. Y finalmente el tema de los aportes y la incidencia que tiene cuando queremos avanzar o ejecutar algunos actos en concreto. Pero bueno, metiéndonos ya en el primer tema, que es el de la estimación de los honorarios, la ley de aranceles contiene muchas pautas que nos facultan a nosotros para poner de manifiesto frente al juez todas las circunstancias o los elementos que consideramos que el juez tiene que tener en cuenta al tiempo de regular honorarios. Hay varios artículos a lo largo de la ley de aranceles
que mencionan esta facultad, este derecho, e incluso esta obligación, como vamos a ver después en la oportunidad de hablar de los recursos, en el artículo 28, inciso G. Si, por ejemplo, vamos al artículo 4 de la Ley de Aranceles, una de las pautas, cuando habla de las causas con contenido económico, es justamente la apreciación que hacen los profesionales respecto a la regulación de honorarios. También el 8, en el primer párrafo, cuando habla de los juicios en donde se discute sumas de dinero, establece que el abogado está facultado para proponer al juez la tasa de interés a los efectos de determinar la base económica. El 8, inciso C, cuando nos faculta para estimar el valor de los bienes que están comprometidos en un juicio. El artículo 15, que habla sobre los incidentes, contiene una pauta similar al artículo 4, cuando habla que el honorario se va a regular teniendo en cuenta también la apreciación que haga el profesional. El artículo 27, que es el más específico de estimación, al que nosotros normalmente recurrimos, es un artículo más completo porque habla de la facultad que tiene el el profesional, no solo de estimar los honorarios, sino también de poner de relieve las situaciones que consideramos que son importantes al tiempo de regular, las pautas que el juez tendría que tener en cuenta, situaciones de hecho, de derecho. Ese artículo es muy importante, digamos, desde el punto de vista que nos da una facultad en el proceso que tenemos que, digamos, ejercer, porque como vamos a ver más adelante, nos va a permitir llegar a un honorario más justo, acorde con la labor que nosotros hemos realizado en el proceso. Y bueno, y también el artículo 28, inciso G, que habla de los recursos, cuando planteamos un recurso contra algún honorario, el deber del profesional, no solo de, digamos, dar fundamento respecto al recurso que interpone, sino de estimar el honorario que entiende que se tendría que haber regulado, con una sanción que es muy importante y que después vamos a ver. Y saliendo de la ley de aranceles, también el Código Procesal Civil y Comercial, en el artículo 255, establece que cuando vamos a solicitar regulación de honorarios, tenemos que especificar cuáles son las tareas por las cuales estamos peticionando esa regulación. Pero vamos, esto es por ahí un poco para que tengan idea, digamos, de artículos que nos facultan a nosotros para estimar un honorario. Pero ¿cuál es la importancia que tiene que nosotros estimemos nuestros honorarios? Porque, digamos, podríamos fácilmente, en el momento, digamos, que terminamos nuestras labores, hacer una presentación ante el juez, decir que se regulen nuestros honorarios, acompañar la constancia de inscripción y dejarlo todo al arbitrio del juez. Sin embargo, digamos, tenemos un montón de pautas y elementos que podemos hacer valer para que el honorario se ajuste a lo que pretendemos. ¿Por qué? Primero porque se trata de defender nuestra retribución. Es decir, el abogado vive de sus honorarios. Por eso tiene carácter alimentario y por eso decimos que es el sustento suyo y el de su familia. Entonces tenemos que poner un poco más de hincapié al momento de solicitar regulaciones de honorarios y estimar nuestros estipendios, para defender el arancel. También para evitar o minimizar por ahí conflictos que se pueden generar, porque si nosotros consideramos que nos corresponde un honorario, pero no lo estimamos, nos damos las pautas que el juez tendría que seguir para regular y después regulan de manera diferente, eso nos va a obligar a interponer un recurso. Y ese recurso que nosotros vamos a interponer implica pérdida de tiempo para nosotros, ese trabajo no va a ser remunerado, si a lo mejor vamos a pelear por una retribución mejor, pero en sí la labor del recurso no va a ser pagada. Vamos también a lo mejor a entorpecer el desenvolvimiento de la causa porque se va a trabar con una cuestión de honorarios, se pueden generar incidentes, entonces bueno, una buena estimación, dando las pautas concretas, brindándole al juez que las sabe, pero a lo mejor en el volumen que tienen los tribunales no pueden detenerse a ver el expediente completo o ver cuáles son todas las tareas que hemos realizado. Entonces,
nosotros estimando el honorario, dando los fundamentos, podemos evitarnos esa situación de encontrarnos con una regulación que no es la que esperábamos y nos obliga a tener que recurrirla. También pensemos que muchas veces, cuando el cliente viene a vernos, nos pide un presupuesto. Entonces es importante que nosotros sepamos estimar honorario para darle, digamos, al cliente un presupuesto acorde a lo que más o menos puede llegar a resultar del juicio. A veces es difícil en un contexto inflacionario, en un proceso donde, digamos, hay múltiples variables que nos pueden por ahí desacomodar un poco en el presupuesto que hemos armado, pero en general, si nosotros tenemos las pautas básicas, podemos estar bien orientados y dar un presupuesto estimativo. Eso en primera instancia, digamos, cuando estimamos frente al cliente y pasamos un presupuesto. Pero después también, cuando nosotros vamos a solicitar regulación en el juicio, es importante también que hagamos una estimación para que nos concuerde y obtengamos una regulación acorde a lo que le pasamos al cliente. Si nosotros pasamos una cosa al cliente y después cuando pedimos regulación no damos esas pautas ante el juez, quizás nos va a regular de manera distinta y a la larga nos puede traer algún inconveniente también con nuestro cliente. Entonces también ahí encuentro la importancia de poner un esfuerzo al momento de estimar los honorarios. También, bueno, esto mismo que se da con el cliente a pasar un presupuesto, se puede dar en un acuerdo. Cerramos un acuerdo sobre la cuestión principal y a lo mejor no estimamos los honorarios, y después cuando llega el momento de regular, nos encontramos con regulaciones que quizás no estaban dentro de lo esperado por las partes, y ahí surgen los problemas, los recursos, los incidentes. Entonces también sería importante ejercer esta facultad de estimación al momento de celebrar un acuerdo, y después también al tiempo de pedir regulación, siguiendo, digamos, la doctrina de los actos propios, respetando eso que dijimos en el acuerdo, también expresarlo al solicitar la regulación de honorarios. Y bueno, finalmente también vamos a contribuir al estimar los honorarios con la labor judicial, a descomprimir un poco la tarea de los tribunales, porque le estamos dando las pautas que nosotros entendemos, que son las que hay que seguir para regular los honorarios. El juez no está obligado a seguir esas pautas que le vamos a brindar, pero sí genera, digamos, una cierta exigencia en decir, bueno, a ver, si va a regular de otra forma, tiene que prever en qué norma se va a fundar o por qué lo va a hacer, porque probablemente, quizás, después el profesional que solicitó regulación y salió de otra forma, plantea un recurso, y ahí sí va a tener que fundarlo, porque se lo exige la Constitución Provincial en el artículo 95, en el deber de fundar las decisiones, las sentencias y los autos que dicten. Entonces, digamos, hay un montón de elementos que entran a jugar y que considero que son sumamente importantes a los efectos de estimar los honorarios. Ahora, ¿qué pautas podemos tener en cuenta cuando vamos a desarrollar o ejercer esa facultad de estimar los honorarios? La ley de aranceles contiene muchas pautas que podemos tener en cuenta. La mayoría están concentradas en los artículos 4 y 5, pero a lo largo del articulado encontramos, digamos, otras pautas que son de utilidad. Tengamos en cuenta que la ley de aranceles es una ley que tiene un sistema tarifado, porque en general establece mínimos y máximos entre los que nos vamos a desenvolver, es decir, vamos a plantear esas pautas de las que hablábamos, para ir entre esos mínimos y máximos que establece la ley. Por ahí se piensa que la ley a lo mejor tiene un sistema rígido, porque es puramente objetivo, medio matemático, es decir, bueno, a ver, establece un mínimo y un máximo en función de la escala, y de ese mínimo y máximo no salimos. Pero ese criterio objetivo de la ley se combina con los criterios subjetivos, que es de los que vamos a hablar un poquito ahora, y que nos van a servir para salir de lo puramente matemático, porque somos operadores jurídicos, digamos, no solo hay una cuestión, digamos, matemática al tiempo de regular honorarios. Entre esas pautas tenemos, por ejemplo, el éxito que podamos haber obtenido en el juicio. Podemos sacar una sentencia favorable en un 100% o haber tal. Ese es un elemento que nosotros podemos hacer valer, digamos, al tiempo de regular honorario en el éxito que hemos obtenido en el proceso. Incluso está la importancia que le da la ley
al éxito obtenido, que incluso permite perforar esos mínimos que la misma ley establece, porque si miramos el artículo 12, en el inciso 7, establece que a la parte perdidosa en el juicio le va a corresponder un honorario no inferior al 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, al profesional que obtuvo sentencia favorable se le regula el 100% del mínimo, a la parte perdidosa se le podría regular el 70%, o sea, va a estar por debajo del mínimo. Pero ahora bien, esta norma establece un piso de ese 70%. Puede ser que nos toque estar del lado de la parte perdidosa. Nosotros podemos, digamos, arrimar al juez algunos elementos como para llegar a una retribución del 100%, porque en realidad el haber perdido un juicio no siempre es responsabilidad del profesional. Muchas veces nos llega el caso con muy pocas posibilidades de defensa, con pocos elementos, y podemos, digamos, desarrollar un trabajo completo, hacer una defensa excepcional, pero dentro de los parámetros, digamos, y de los elementos que nos da la causa. Entonces, fundado en el principio de igual remuneración por igual tarea, en la extensión de las labores que hemos realizado, en la complejidad, aún habiendo perdido, podemos pelear por un honorario, que a lo mejor no va a llegar al 100%, pero tampoco va a ser del 70%. Por eso es importante que cuando nosotros pidamos regulación de honorarios, a lo mejor estamos por la parte perdidosa, que hagamos ver al juez no solo es esta disposición que habla del 70% para la parte perdidosa, sino un análisis integral de la norma. Otras pautas que tiene en cuenta la ley tienen que ver con la calidad y con la extensión de las tareas desarrolladas, tanto dentro como fuera del proceso. Tengamos en cuenta que cuando el juez va a regular honorarios, normalmente lo que tiene es el expediente delante de él, y en el expediente hay muchas labores que no están visibles y que hemos realizado. A veces, antes de iniciar el juicio, otra vez en forma concomitante con el juicio, pero que no están plasmadas en el expediente. Se me ocurren reuniones que podemos tener con el colega de la contraparte, reuniones con nuestros clientes, intimaciones que a lo mejor no se han agregado al juicio, averiguaciones que hemos tenido que realizar para hacer una mejor defensa. Entonces, todas esas situaciones, esa extensión de las labores que a lo mejor no están en el expediente, la podemos poner de relieve al tiempo que vamos a solicitar regulación. También lo de la calidad y la extensión es importante. Pensemos en el caso, por ejemplo, que cuando intervenimos en el proceso, con anterioridad a nuestra participación, ha intervenido otro colega por la misma parte. Si nosotros, al momento que tenemos que solicitar regulación de honorarios, no hacemos ninguna salvedad, no detallamos nuestras labores, es probable que a lo mejor el juez regule con esa famosa frase que dice en conjunto y proporción de ley. Que con ese conjunto y proporción de ley se arman verdaderamente problemas, porque ¿cuál es la proporción de ley? No está aclarado eso en el decreto. Y muchas veces esto genera conflictos también con el anterior apoderado, porque cada uno entiende que sus labores han merecido distinta retribución, y bueno, ahí también se generan recursos, incidencias que pueden complicar el desarrollo del proceso. Por eso qué importante sería que cuando vamos a estimar los honorarios, hagamos, digamos, esa alusión a la intervención anterior, detallemos nuestras tareas y propongamos una regulación. Ni que hablar de lo beneficioso que sería que esa presentación sea en conjunto con el anterior profesional, que a veces se puede dar y otras veces no. Pero bueno, por eso hay que ver todas estas posibilidades que la ley nos va brindando y poder, digamos, ejercer esas facultades, esos derechos en el proceso. Otra de las pautas tiene que ver con la complejidad de la causa en la que tenemos intervención. A mí se me ocurre, cuando estaba armando este tema, pensaba en el tema de la filiación. Nosotros, por ejemplo, podemos intervenir en una filiación con la parte actora, presentamos la demanda y quizás del otro lado la contestación es un allanamiento en expectativa, es decir, bueno, no reconozco a lo mejor la paternidad, pero estoy a lo que resulten de las pruebas biológicas. Y una vez que se realiza la prueba biológica, quizás
se allana la pretensión y efectúo el reconocimiento. Pero podemos encontrarnos también con un juicio de filiación, donde la persona a demandar sea una persona fallecida, donde tenemos que hacer una filiación post-mortem, con un montón de complejidades, porque hay que averiguar dónde está sepultada una persona, si sabemos el panteón, hay que coordinar con la cochería y designarla, si no hay quien abra el féretro, hay que contratar un cerrajero, si vamos a hacerlo con un instituto privado, las pruebas, bueno, hay que avisarle al cliente cuánto es lo que puede costar, cómo se va a pagar, que no son para nada económicas, o podemos solicitar también a través de la corte la exención de pago para nuestros clientes de esas pruebas. Entonces vemos que en un mismo juicio nos encontramos con complejidades diferentes. Entonces quizás si en una filiación post-mortem, cuando vamos a pedir regulación de honorarios, no hacemos ninguna salvedad, y probablemente nos regulen el mínimo que establece la ley, que son 6 ius. Hoy estamos hablando más o menos de 50 y pico mil de pesos. Pero la ley, en el artículo 12 que prevé la filiación, en el último párrafo, nos dice que todos esos casos del artículo 12 se pueden llevar al décuplo el honorario. Es decir, el honorario multiplicarse por 10 como techo. Es decir, frente a una regulación de 6 ius, podemos encontrarnos con una regulación de 60 ius. Quizá no vamos a pedir 60 ius, hoy estamos hablando de más de 500.000 pesos, pero sí tenemos un rango importante entre mínimos y máximos, en donde podemos hacerle ver al juez todas esas complejidades que hemos tenido nosotros en el proceso. Ni que hablar también, supongamos el caso, y siguiendo con el tema de la filiación, que ese proceso va a permitir a nuestro cliente participar de una herencia de una suma considerable, o acceder a lo mejor a un beneficio de una pensión. Entonces, si bien esta no es una cuestión de carácter económico, es decir, que no es que vamos a ir a la escala, vamos a tomar la herencia, el monto de la herencia y nos van a regular honorarios por la pensión. Pero sí es un elemento indirecto que el juez tiene que valorar de la posibilidad que le está permitiendo este proceso a nuestro cliente en el caso de resultar, digamos, exitoso. Y esta es otra de las pautas que establece la ley, la trascendencia que tiene el asunto para las partes, que también tenemos que tener en cuenta y lo podemos utilizar al momento de solicitar la regulación de honorarios. O supongamos, a lo mejor no tiene trascendencia solo para las partes, sino una trascendencia para la sociedad, porque logramos a lo mejor imponer algún criterio. Se me ocurre, ahora está en boga el tema de las sanciones novedosas para quien no cumple con una cuota alimentaria. Quizás el profesional logró obtener en la sentencia alguna sanción novedosa que obligó al demandado a cumplir con la cuota de alimentos. Entonces, que a lo mejor nos va a servir para otros colegas para que puedan empezar a pedir lo mismo en situaciones similares. Entonces, esas situaciones también las podemos poner de relieve al tiempo de estimar nuestros honorarios. Bueno, también la posición económica y social de las partes nos puede también ayudar a movernos entre esos mínimos y máximos. Hay veces que vamos a querer a lo mejor no una regulación tan abultada, porque sabemos que nuestro cliente no la va a poder pagar, o porque ya hemos presupuestado algo. Entonces lo que vamos a decir al juez es cuál es la situación económica que tiene nuestro cliente y por qué apuntamos a un honorario de mínima y no a un honorario de máxima, que también lo podemos tener en cuenta, porque a veces, digamos, no es que vamos a querer ir sobre el techo de la regulación, sino que a veces vamos a querer estar en el piso. Lo que nos permite, digamos, todas estas pautas es ir moviéndonos entre esas variables. Y bueno, y otro elemento también que no está en la ley de aranceles, pero que me pareció importante, tiene que ver con la contribución a la celeridad y a la economía del proceso. ¿Por qué? Ahora, digamos, es muy común obtener un acuerdo extrajudicial y presentarlo para homologar. Muchos juzgados lo que están haciendo es regular en esos casos el 50% del monto de la escala, porque toman el artículo, lo que dice el artículo 22, inciso F, que habla de arreglos extrajudiciales. Por ahí a veces algunos colegas
protestan porque dice que se está forzando la norma, porque en realidad si yo presento un caso homologar me tendrían que regular el 100%, porque el artículo 22, inciso F, no habla en sí de los casos de homologación. Pero en realidad, esta interpretación le da flexibilidad a la ley, la vuelve menos rígida y nos da más oportunidades a nosotros de plantear un honorario según donde estemos parados. A veces nos va a convenir que nos regulen el 50%, y otras veces vamos a apuntar a más de un 50% y nos va a permitir llegar hasta un 100% inclusive, con todas estas pautas que venimos desarrollando. Entonces, a lo que iba con el tema de la celeridad. Nos regulan el 50% cuando presentamos un acuerdo. Queremos una regulación mayor. Bueno, además de todas las pautas que venimos mencionando, podemos hacerle ver al juez el tema de cómo estamos contribuyendo nosotros con ese acuerdo a la celeridad y a la economía del proceso. ¿Por qué? Porque algo que se podría haber resuelto en sede judicial, que digamos es poner en movimiento todo el andamiaje judicial, lo estamos resolviendo fuera del proceso y ya estamos trayendo la solución al juicio. Eso muchas veces se toma y dice, bueno, a ver, el juez toma el acuerdo, dice, son a veces 3, 4 carillas, tengo cierto criterio para regular y regulo esto. Pero quizás ese acuerdo que estamos llevando nos implicó mucho tiempo de trabajo, muchas reuniones, mucha negociación, que no se va a ver en el escrito que nosotros presentamos a homologar. Entonces, cuando pedimos regulación de honorario, podemos mencionar todo lo que estuvimos trabajando para llegar a ese acuerdo. La complejidad, el tiempo invertido, la importancia que ha tenido para las partes, cómo contribuimos a la celeridad y a la economía del proceso, sí, todos elementos que tenemos que mostrarle al juez, porque obviamente no los tiene a la vista en ese acuerdo que estamos presentando a homologar. Y después, además de estas pautas, tenemos principios que también tienen que guiarnos en toda estimación. Una es el tema del principio de la retribución justa y digna. Por eso hago hincapié en la necesidad de estimar los honorarios, porque nosotros somos lo que hemos desarrollado la tarea, sabemos el esfuerzo que hemos puesto, las dificultades con las que nos hemos encontrado. Entonces podemos establecer una cierta proporción entre el esfuerzo realizado, las tareas realizadas y el honorario que nos corresponde. El estimar en forma correcta el honorario contribuye a ese principio de retribución justa y digna y que tenemos que hacer valer, y que está vinculado también con el carácter alimentario que tienen los honorarios, porque vivimos de la profesión, es decir, el honorario es lo que nos permite día a día sostenernos y sostener a nuestras familias. Entonces poner ese esfuerzo del que hablaba hoy al momento de estimar. El principio de proporcionalidad y razonabilidad, es decir, que guarde proporción la tarea que hemos realizado con el honorario que estamos pidiendo. Para eso tenemos que apoyarnos necesariamente no solo en el elemento económico, en esos mínimos máximos, sino también en todas las otras pautas. El derecho de la propiedad, acá también hay que lograr un equilibrio, pensar que frente a nuestro derecho de la propiedad a cobrar el honorario por el que hemos trabajado, está también el del deudor. Entonces, cuando pedimos regulación de honorarios, tenemos que hacerlo de manera acorde al desarrollo de las tareas realizadas, acorde a la posición económica de las partes, al éxito obtenido, a la calidad y extensión, de manera de lograr un equilibrio que es también al que apunta el juez. Es decir, tiene que proteger la retribución del profesional como auxiliar de justicia, como cualquier trabajador, pero a su vez también el derecho de propiedad del que tiene que abonar el honorario y sus accesorios. Otro principio importantísimo también es el de la onerosidad. Nuestras labores no se presumen onerosas, no se presumen gratuitas, ¿sí? Son onerosas. Entonces, ningún abogado, salvo, digamos, algunas excepciones muy raras, trabaja en forma gratuita, sino que trabaja para percibir la retribución por esa labor realizada. Esto es importante porque, sobre todo, yo lo veo cuando vamos a plantear un recurso contra un colega, contra el honorario del colega,
tenemos que pensar también que ese profesional, al igual que nosotros, vive de sus honorarios. Eso no significa que si consideramos, si hay una regulación que no se ajusta a derecho, no la vamos a impugnar. Pero hay que impugnarla dentro de los parámetros que estamos desarrollando y entendiendo también el carácter alimentario que tiene ese honorario para el colega. Entonces, bueno, si vamos a discutir ese honorario, hacerlo sobre todas las pautas de las que venimos hablando, hacerlo en forma fundada. Ya vamos a ver después la sanción que tenemos en el artículo 28, inciso G de la Ley de Aranceles, si no fundamos debidamente y no estimamos el honorario que le corresponde al abogado al cual le estamos cuestionando sus estipendios. El principio de igualdad, del que hablaba hoy, digamos, el derecho a que nos regulen de manera similar al que le han regulado al profesional de la contraparte, salvo que hubiera, porque es igualdad, digamos, situaciones iguales o similares. Si el profesional de la contraparte ha desarrollado más tareas, ha intervenido en todas las etapas y quizá nosotros no, se justifica una regulación diferenciada. Pero, por ejemplo, si somos la parte perdidosa, hemos intervenido en todas las etapas al igual que la contraria, hemos desarrollado una labor compleja, utilizando todas las herramientas que nos brindaba el caso, podemos pelear por un honorario igual al de la parte vencedora. El principio de coherencia de los actos propios, es decir, si a lo largo del proceso venimos teniendo una posición, después al tiempo de estimar honorarios, deberíamos respetar eso. Lo vemos, por ejemplo, cuando se discute el valor de los bienes. Un profesional a lo mejor sostiene el valor fiscal durante todo el proceso, a lo mejor después le revocan el poder, cuando le revocan el poder pide que se regule sobre valores reales. Está en su derecho en hacerlo, pero a veces, desde a quien le corresponde juzgar, hemos visto sentencias donde aluden a eso. Bueno, a ver, si manifestó durante todo momento que era el valor fiscal a considerar, cuando estima su honorario no puede sostener ahora valores reales. Por eso, tener cuidado por ahí y tratar, digamos, de seguir una línea de coherencia, digamos, a lo largo del proceso. Bien. Ahora quería hablar por ahí de algunos rubros en particular. No sé si se escucha bien, si voy muy rápido. Bueno. Cualquier cosa me dice. Se escucha bien, doctor. Se escucha bien. Perfecto. Bien. Bueno, ahora quería hablar sobre algunos rubros en particular que tienen que ver con el derecho de familia y donde podemos ver la importancia más en concreto de esta facultad que nos da la ley de estimar los honorarios. Por ejemplo, el tema de los alimentos, en el artículo 8, inciso G. Para determinar la base económica, la ley de aranceles dice que se tendrán en cuenta 2 años de las prestaciones. Y acá hay que hacer una aclaración. La ley, al hablar de prestaciones, se está refiriendo a la suma que en definitiva es concedida por sentencia o por acuerdo entre las partes, no al monto reclamado en la demanda, como sí ocurre en otro tipo de juicios. En este caso es el monto que se termina concediendo por sentencia o por acuerdo, salvo el caso de una demanda de alimentos que sea rechazada en su totalidad, que ahí sí, si no caeríamos en una regulación que daría 0, porque no tenemos prestación alimentaria porque se ha rechazado la demanda. En el caso de demanda rechazada, sí, se toma el monto de la demanda, o propuesto ahí por el actor. Ahora bien, ya sabemos cuáles son las prestaciones que tenemos que tener en cuenta. El tema está, supongamos, en el caso de los alimentos que tiene que pagar alguien que está en relación de dependencia, que tiene recibo de... ¿Cuál es la cuota que vamos a considerar al momento de solicitar regulación de honorario? Podemos, como les vengo diciendo, solicitar una regulación a secas, sin decir mucho más, pedir regulación de honorario y que resuelva el juez. Pero miren todas las posibilidades que se nos pueden presentar con el tema, por ejemplo, de los recibos de sueldo. Tomamos, en principio, podríamos tomar el último de los recibos de sueldo, porque entendemos que es el más actual, el que refleja la cuota actual y el que nos va a dar posiblemente la mejor base económica.
pero podría ocurrir que ese último recibo de sueldo, en una persona que tenga sueldos variables, por ejemplo tiene bonificaciones, sea notoriamente más bajo que otras retribuciones anteriores. O podría ocurrir también que justamente ese último recibo de sueldo haya tenido bonificaciones extraordinarias, que incluso haya superado el 100% de su remuneración habitual, y se podría presentar como a lo mejor desproporcionado, injusto, pedir regulación sobre una cuota que en realidad se ha retenido por única vez, porque en realidad ha tenido, digamos, bonificaciones extraordinarias. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, tenemos distintas alternativas. Una sería intentar pedir una regulación sobre ese último recibo de sueldo, sobre esa última retención, pero corremos el riesgo que la contraria nos lo impugne por falta de, como les digo, proporcionalidad, equidad, porque no es la retribución, porque no es el alimento que se paga, digamos, regularmente. Pero podemos hacer un promedio de los últimos 2 años de prestaciones. En este caso también nos podemos encontrar con un resultado disvalioso. Los sueldos de acá a 2 años para atrás, en un contexto inflacionario como el que tenemos, puede llegar a afectar la base económica de manera importante. Podríamos intentar, porque la ley nos faculta y no nos los prohíbe, decir, bueno, proponerle al juez tomar un promedio de los últimos 3 o 4 recibos de sueldo, para sacar el promedio, digamos, de una cuota alimentaria, y eso sí, multiplicarlo por los 2 años que establece la ley. Es decir, tenemos distintas posibilidades al tiempo de solicitar regulación de horario, que la verdad que tenemos que ejercerlas, porque nos va a permitir lograr una retribución mayor, si eso es lo que queremos, o una retribución menor si es, digamos, tenemos algún acuerdo ya con nuestro cliente, siempre respetando los mínimos de ley. Después hay otra cuestión que se plantea. La ley habla de 2 años de prestaciones. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Lo normal es pensar por 24, pero en 2 años de prestaciones tenemos también el sueldo anual complementario. O sea que tranquilamente podríamos incluir en los 2 años de prestaciones el sueldo anual complementario y multiplicar no por 24, sino por 26 la cuota de alimentos a los fines de obtener la base económica. Esa es otra posibilidad también que por ahí les puede servir al tiempo de solicitar regulación de honorarios. Otra cuestión tiene que ver con prestaciones que a lo mejor no están dentro de la cuota dineraria que se le retiene al alimentante, pero que también integra el alimento, como puede ser, por ejemplo, la obra social, el pago de la cuota de un club, u otros rubros. Nosotros también, a los efectos de determinar la base económica, podemos cuantificar esos rubros y sumarlos en la cuota de alimento a los efectos de establecer la base económica. Eso en cuanto a los alimentos, propiamente dicho. Recordemos también que si nosotros ya llevamos un acuerdo logrado en sede extrajudicial para homologar, el juez puede regular en ese caso el 50%, y de vuelta reitero las posibilidades que tenemos si queremos elevar ese 50%, desarrollando todas las otras pautas de las que venimos conversando. En el tema de los alimentos provisorios, la forma de cálculo es la misma que la de los alimentos, lo que pasa es que la escala se reduce ahí al 50%. Es decir, multiplicamos por 24 o por 26 la cuota provisoria, la aplicamos en la escala del artículo 6, y los que nos den de honorario es el 50%. Lo mismo, vamos a tener mínimos y máximos. Si queremos el mínimo, resaltaremos las pautas que nos conducen al mínimo. Si queremos el máximo, le haremos a ver al juez todas, digamos, los elementos o las pautas que debe tener en cuenta, o que creemos que debe tener en cuenta para regular el máximo de la escala. Finalmente, en el tema de alimentos, los incidentes de aumento de cuota, de reducción de cuota o cese de cuota, se regula teniendo en cuenta la diferencia entre la cuota originaria y la cuota que cesa, o lo que se aumenta o lo que se reduce.
Esa diferencia se multiplica también por 24 o por 26, según el criterio que apliquemos, y ahí tenemos la base económica. Y acá tenemos una nueva cuestión. Como se trata de un incidente, en principio correspondería reducir la escala, conforme el artículo 16 de la Ley de Aranceles, al 30%. Pero hay cierta doctrina y hay también decisiones judiciales que lo avalan, de regular el 100% en el caso de esos incidentes de cese de cuota, de reducción o de aumento. ¿Fundado en qué? Porque en realidad nosotros, por un lado, en este tipo de juicios que se llaman incidente con cuantía propia, estamos ya reduciendo la base económica, porque estamos aplicando no el alimento, sino que estamos aplicando una diferencia entre el alimento originario y el que termina en función de la reducción, del cese o del aumento. Entonces, ¿qué dice esta doctrina? Que la podemos ver en Eguren y Solá, en que dice, si ya hay una reducción de la base económica, reducir otra vez las escalas al 30% implicaría una doble reducción que estaría en contra de los principios que guían a la ley de aranceles, que es de una retribución justa y digna, del carácter alimentario de los honorarios. Entonces, en esos casos, uno puede llegar a peticionar que en el incidente se regule el 100% porque ya se ha reducido, digamos, la base económica. Entonces, que no se nos aplique una nueva reducción por el tema de los incidentes. En el criterio que nosotros tenemos en la caja es de aceptar las dos posturas, lo que le da también flexibilidad a los profesionales en función de la situación en que se encuentren. Si bien una regulación como incidente por el 30% damos conformidad, pero si el profesional plantea recurso para que se eleve al 100, o quizá no al 100, pero a un porcentaje mayor del 30, también acompañamos en esos recursos por estos principios, digamos, por estas ideas que estamos desarrollando en esta cuestión. Bueno, el tema de la afiliación, ya lo dije antes, esa posibilidad, ese mínimo de 6 IUs, pero esa posibilidad de llevarlo a un décuplo, es decir, hasta 60 IUs, tengamos en cuenta, digamos, todo lo que hemos tenido que transitar en el proceso para solicitar quizás una regulación mayor, si entendemos que corresponde. Otros rubros particulares tienen que ver con el cuidado personal y con el régimen de comunicación. Estos rubros no están previstos en la ley de aranceles. En general, los juzgados suelen regular por cada rubro entre 2 y 6 IUs. Algunos regulan 2, 3, 4, 5, 6 IUs. Entonces, no es lo mismo hoy 2 IUs, que son 17.000 pesos más o menos, a 6 IUs, que representan 50 y pico mil de pesos. Entonces, según lo que nosotros pretendamos, no dejar librado todo, digamos, al arbitrio jurisdiccional, sino que cuando vamos a pedir regulación de honorarios, estimemos cuántos IUs o cuántos pesos entendemos que nos corresponde, pero no nos quedemos solo en expresar el monto. También tenemos las pautas para mostrarles al juez por qué estamos pidiendo esa regulación. Porque a lo mejor la cuestión fue muy compleja, porque logramos restablecer un vínculo que estaba, digamos, imposibilitado desde hace mucho tiempo, porque ha implicado un esfuerzo adicional con un montón de reuniones entre las partes, o porque a lo mejor se ha tenido que solicitar la intervención de otro profesional, como puede ser, por ejemplo, un psicólogo, que hayamos tenido que recurrir nosotros en forma privada para ver si lográbamos destrabar esa situación que impedía a lo mejor que se dé con naturalidad el cuidado o el régimen de comunicación. Si todo eso podemos hacerle ver al juez al momento de solicitar honorarios. Podemos incluso pedir regulaciones por encima de 6 IUs. La ley no establece ahí montos, pero bueno, es más o menos lo que se está regulando en los juzgados de los tribunales de familia. Y bueno, el tema de los acuerdos, eso ya lo hablé, que se presentan directamente para homologar, que se regulan conforme el 50 inciso F, las posibilidades que tenemos. Y finalmente, el tema de los incidentes. Acá la ley no discrimina entre distintas categorías de incidentes. Simplemente en el artículo 15 da las pautas para regular y en el artículo 16 dice que es un 30% del principal.
pero tenemos categorías que han sido creadas por la jurisprudencia, por la doctrina, que hoy están ampliamente admitidas, más allá de que por ahí hay cuestionamientos, porque los profesionales dicen que donde la ley no distingue, no le corresponde al juez distinguir, pero en realidad yo considero que es acertada y que en realidad también nos da muchas herramientas a nosotros estas categorías incidentales. Pensemos, por ejemplo, si estamos hablando de todos los principios de proporcionalidad, de equidad, de razonabilidad, del derecho de propiedad, de igual remuneración por igual tarea, pensemos que no es lo mismo una regulación por un incidente de una tacha de un testigo o de una oposición a una pregunta, que merecen regulación de honorario, pero quizá no de la misma entidad, a un incidente que a lo mejor tramitó por las reglas del juicio sumarísimo en forma completa, con demanda, contestación, con prueba y con audiencia, o un incidente de caducidad que hace a lo mejor caer el proceso y quizás también hasta prescribir la acción de fondo. Entonces, yo creo que esta creación, digamos, jurisprudencial, doctrinaria, de los distintos tipos de incidentes, es congruente con los principios de justicia, de equidad, de proporcionalidad, razonabilidad, y por lo tanto tenemos que utilizarlas como herramienta. Depende de dónde estemos parados, a veces vamos a pedir que se nos regule como un incidente propiamente dicho, que va el 30% de la cuestión principal. En estos casos son normalmente los que tramitan por la vía del juicio sumarísimo, ¿sí?, en forma completa, o quizás no tramitaron por la vía del juicio sumarísimo, pero tienen una importancia tal en la cuestión de fondo que amerita esta regulación del 30%. Podemos encontrarnos con mini incidentes o subincidentes, donde se regula un 30% del 30% del incidente, es para cuestiones menores, como hablaba recién, una tacha de testigo, un incidente de oposición a alguna pregunta. Claro que si ese mini incidente tiene trascendencia, tiene importancia en la cuestión que se ha decidido, podemos, digamos, bregar entre ese mínimo del 30 y el 30 para llegar más cerca de lo que es un incidente propiamente dicho. Puede darse el tema de un macro incidente, es decir, donde pidamos que se regule por encima del 30%, porque, por ejemplo, la cuestión debatida tenía una trascendencia vital en el desarrollo del proceso. Pensemos, por ejemplo, la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas por la contraria, que a lo mejor permiten dejar una sentencia firme, la importancia que tiene ese incidente. Podemos pedir una regulación que supere la del 30%, invocando esos elementos. Y finalmente el incidente con cuantía económica propia, es lo que hablábamos en el tema de familia, se da mucho en el cese de cuota, en la reducción de cuota o en el aumento de cuota, donde esa cuantía es diferente de la del juicio principal, porque tenemos, por ejemplo, un cese de cuota es entre la cuota originaria y la cuota una reducción entre la cuota originaria y la cuota que se reduce. Esa diferencia es la que nosotros vamos a multiplicar por 24 o por 26 para sacar la base económica. Y después se regulará el 30%, o bien, por lo que les explicaba antes, podemos plantear que si ya se nos redujo la base económica, no se nos reduzca a su vez la escala, e invoquemos el principio intuitivo, digamos, de la ley de aranceles que brega por un honorario acorde a las tareas, a dignificar el ejercicio de la profesión. Bueno, con esto termino el tema de la estimación de los honorarios. Para pasar al tema de los recursos. Básicamente algunas cuestiones procesales, pero breves. Cuando interpongamos recursos contra los honorarios regulados, lo primero que tenemos que ver es con qué tipo de tribunal nos encontramos. Si nos encontramos con un tribunal unipersonal, por ejemplo los juzgados de familia en el interior, en ese caso, si la regulación de honorarios no está contenida en una sentencia o en un auto interlocutorio, el recurso que vamos a interponer es el de revocatoria, con apelación en subsidio. Para interponer ese recurso de revocatoria, tenemos 3 días más el de gracia, y si la regulación está contenida en una sentencia o en un auto interlocutorio,
vamos a tener que plantear directamente la apelación. Para eso tenemos 5 días, más el de gracia. La ley, en este caso, establece que la elevación de los autos se produce sin necesidad de nota. Y una vez radicados los autos en la alzada, dice la ley que hay 3 días, más el de gracia, para presentar los memoriales facultativos. Acá hay que hacer una aclaración. En realidad el primer decreto que dicta la sala sería el donde determina cómo se va a constituir. En la práctica lo que pasa es que la sala saca ese decreto de constitución y una vez que recién queda firme ese decreto, emite un nuevo decreto donde hace saber a los profesionales que tienen la posibilidad de presentar los memoriales. Es recién ahí que rige ese plazo de 3 días para presentarlos. La ley habla acá de memoriales facultativos, es decir, lo primero que nos hace pensar esto es que no tenemos la necesidad de presentar el memorial y de explicar por qué entendemos que esa regulación de primera instancia debe ser revocada. Pero, digamos, tenemos que tener cuidado porque en realidad la sala no deja de ser una instancia de revisión. Y si es una instancia de revisión, tiene que tener los elementos necesarios como para poder analizar si esa regulación de honorario de primera instancia viola alguna normativa arancelaria o se ha dictado en contra de la normativa de aranceles. Es muy probable que si nosotros planteamos la apelación y después no presentamos los memoriales, es muy probable que nos declaren desierto el recurso, porque la Cámara va a decir que no cuenta con los elementos o no sabe cuál es el perjuicio que se está ocasionando. Entonces, volvemos sobre lo que dijimos al tiempo de hablar de la estimación de los honorarios. Así como es importante que estimemos los honorarios cuando pedimos regulación, es importante que si vamos a recurrir honorarios, presentemos los memoriales y seamos claros en el sentido de decirle o poner de relieve ante la sala en qué vemos que se ha equivocado el juez de primera instancia, qué normativa no ha aplicado o por qué entendemos que aplicó mal la escala o la ley y, digamos, hacer ver cuál es el perjuicio que eso nos está ocasionando. Tengan en cuenta que los memoriales, digamos, a la inversa de no pasa con los agravios. En el caso de los memoriales no hay contradicción, no hay bilateralidad. Entonces, digamos, nosotros podemos presentar los memoriales en sobre cerrado y después la sala decide, no se le corre un traslado a la contraria para contestarlos. Y en el caso de la caja forense, en las apelaciones, los profesionales tienen 3 días para presentar los memoriales, la caja tiene 5 para contestar la vista. Esto es frente a los tribunales unipersonales. En el caso de los tribunales colegiados, si la regulación ha sido dictada por el juez de trámite sin sustanciación, procede el recurso de reposición. Dentro de los 3 días se interpone ante el juez de trámite y lo resuelve el juez de trámite. Ahora, si la regulación fue dictada luego de haberse sustanciado el pedido de regulación, haberse corrido traslado también a la contraparte, en ese caso lo que vamos a tener que interponer es el recurso de revoque el tribunal en pleno. Lo mismo también acá, la necesidad de fundar debidamente los recursos, utilizar todas las pautas de las que hablamos, hacer alusión a los principios, sobre todo el carácter alimentario de los honorarios. Bueno, va a depender si estamos queriendo que se reduzcan o que aumenten los honorarios. Pero, digamos, tratemos de no caer en por ahí cuestionar unos honorarios poniendo que se cuestionan por bajos o se cuestionan por altos sin dar mayores fundamentos. ¿Sí? La ley nos da un montón de pautas que tenemos que utilizarlas al momento de recurrir. En cuanto a los sujetos legitimados, bueno, obviamente el profesional que discute sus estipendios, el condenado en costas,
el propio cliente, aun cuando no es condenado en costas respecto de los honorarios de su profesional, porque el profesional le puede cobrar al cliente, porque es quien le ha encomendado las labores, tanto el Código Civil y Comercial como el artículo 34, creo que es el inciso C de la Ley de Aranceles, le permiten al profesional cobrarle al propio cliente. Entonces también está facultado el cliente, aún no condenado en costas, para poder recurrir. Y también, bueno, la caja tiene la facultad para recurrir honorarios. Después otro tema que se presenta un poco una discusión es si para poder apelar honorarios tenemos que prestar atención a un agravio mínimo. ¿Por qué? Porque la ley de aranceles, al hablar de los recursos, dice que procederá el recurso contra los honorarios sin necesidad de monto de agravio. O sea, no necesitamos un agravio mínimo para poder recurrir nuestros honorarios y llegar a la instancia de la alzada. Eso dice la ley de aranceles. Una ley posterior, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 43, establece que para recurrir honorarios ante la alzada, tiene que haber un agravio mínimo de 10 ius. Hoy ese ius tiene un valor de 5.000 pesos, o sea que necesitaríamos un agravio de por lo menos 50.000 pesos para poder llegar a una instancia recursiva ante la alzada. Hay opiniones en pro y en contra. ¿Sí? Quienes dicen que rige la Ley Orgánica del Poder Judicial, dice es una ley posterior y habla de todos los casos. Por lo tanto, no hay excepciones. Ahora bien, si nosotros estamos queriendo apelar unos honorarios y nos encontramos con un decreto, con una resolución que nos deniegan porque no está cumplimentado el monto mínimo del agravio, ¿a qué pautas podríamos recurrir para intentar dar vuelta esa decisión? Bueno, en primer lugar, al derecho que tenemos a la doble instancia. Es decir, a que una instancia superior revise lo que ha decidido el juez inferior. Por otro lado, a la necesidad de que no se convalide un honorario que está mal regulado, que no se corresponde con las normas arancelarias, por el hecho de no alcanzar ese mínimo de 10 unidades IUS, el agravio. También podemos fundarlo en el carácter alimentario que tienen los honorarios, y en que la ley de aranceles es una ley especial, que por lo tanto no fue derogada por la ley general, que sería la ley orgánica del Poder Judicial en ese artículo 43. Otro tema que tiene que ver con los recursos es el tema de las costas. En general, nosotros sabemos que los recursos sobre honorarios no generan costas. Pero, a medida que empezamos a analizar un poquito la normativa, vemos que no es tan así, o que por lo menos hay que hacer algunas salvedades. ¿Por qué? Porque este principio es en realidad una excepción a que si nosotros vamos a plantear un recurso sobre nuestros honorarios, en ese caso no genera costas, porque lo que se le busca dar al profesional es la tranquilidad de poder pelear por sus honorarios sin ver comprometido a lo mejor después en el proceso que no solo no logró el aumento de su estipendio, sino que además tiene que pagar las costas de la contraria. A eso apunta, digamos, este principio, digamos, de exención de costas. En el caso de que sea el obligado al pago, digamos, el que plantea recurso, sí puede cargar con las costas si ha recurrido y no dio fundamentos de por qué recurrió, o los fundamentos son aparentes, es decir, no hay razones valideras en realidad para cuestionar. Son las famosas chicanas, digamos, de tratar de patear para adelante el pago de los honorarios o de trabar el proceso. Entonces, en esos casos, sí se aplica, digamos, el régimen de costas. Después hay que tener en cuenta, a ver, ¿qué cuestiones no generan costas? Porque una cosa es discutir, por ejemplo, la cuantía del honorario. Ahora, si estamos discutiendo la base económica, ¿eso genera o no genera costas? En principio sí, porque es una cuestión que está íntimamente vinculada al monto del honorario. Es decir, en una ley tarifada como la que tenemos, que habla de mínimos y máximos, y donde nos encontramos con que la base económica determina el honorario, digamos,
cae Maduro que si cuestionamos la base económica y lo hacemos sobre razones valideras, con fundamentos, eso tampoco generaría costas. Pero sí está fuera de esta exención del no pago de costas las cuestiones que no tienen que ver con la determinación del honorario, sino que tienen que ver ya con la etapa del cobro. Una cosa es cuando estamos tratando de definir el honorario, otra cosa es cuando lo estamos intentando cobrar. Entonces, si por ejemplo lo que se está planteando es quién carga con las costas, quién carga con los honorarios, o si lo que se está planteando es la prescripción del honorario, esas cuestiones sí generan costas, o sea, para que lo tengamos en cuenta al tiempo de hacer un planteo. Y también hay otra cosa importante, digamos. El principio es, yo planteo recurso contra mis honorarios porque entiendo que no cubren los mínimos de ley, pero me voy a encontrar con que del otro lado va a haber un profesional que va a estar defendiendo los intereses del que tiene que pagar esos honorarios. Y ese profesional va a estar trabajando en pos de los intereses de su cliente, pero se va a encontrar con que al hacer esa defensa, su labor en principio no va a ser retribuida, porque esa cuestión no genera costas. Está bien, él va a tener la posibilidad de cobrarle a su cliente por esa labor realizada, pero se puede encontrar después con dificultades cuando quiere ejecutar eso, porque en realidad esa cuestión no ha generado costas. Entonces, el cliente de él podría intentar, digamos, excepcionarse en el pago, porque la cuestión no generó costas. Y eso para que lo tengamos en cuenta, si nos toca estar del otro lado, como para ver qué estrategia a lo mejor nos conviene seguir en ese caso. Y lo mismo, a ver, lo mismo que hablaba anteriormente sobre cuando cuestionamos honorario de los colegas. Hagámoslo sobre las bases que nos da la ley de aranceles, tengamos en cuenta todos los principios, porque pensemos que ese colega también vive de la profesión, tiene la expectativa de cobrar por las tareas realizadas. Esto no significa que vamos a dejar desamparado a nuestro cliente para que el colega lo que quiere, pero sí, digamos, hacer la defensa sobre pautas acorde a todos los principios y a los elementos que nos da la ley para defender un honorario, ya sea para que baje, para que suba o para que se mantenga. Siempre dentro, digamos, de esas pautas. Y lo último en tema de recursos tiene que ver con el 28, inciso G. Es un artículo importantísimo que se introdujo con la reforma de la ley 12851 a la ley de aranceles. Ese artículo 28, inciso G, lo que dice es que si el obligado al pago va a cuestionar un honorario, tiene que estimar cuál es el monto que entiende que le corresponde al profesional y dar fundamento normativo de por qué entiende que corresponde ese honorario y por qué recurre el resto. La norma es sumamente importante. Por un lado, para evitar lo que ocurría antes, que se interponían recursos y se le impedía al profesional que tenía regulados los honorarios cobrarlo porque tenía que esperar hasta que el recurso se resuelva, lo cual a veces llevaba muchísimo tiempo. Y por otro lado, digamos, también nos obliga a nosotros, cuando vamos a recurrir, a hacer un esfuerzo en el recurso y poner argumentos serios, dando pautas concretas, especificando por qué, y además le permitimos al colega, al estimar el honorario que le corresponde, que cobre relativamente rápido, ya sea porque el obligado al pago le deposita el monto que está reconociendo, o porque sin depositarlo le permite al profesional titular de los estipendios ya regulados y cuestionados ejecutar la parte no cuestionada, la parte reconocida. Tengamos en cuenta que el apercibimiento que establece el artículo 28, inciso G, si no fundamos el recurso y no damos, no estimamos el monto que corresponde, no los puede tener por rechazado. Incluso la caja también es una forma de defender el honorario cuando se encuentra con este tipo de recursos que no manifiestan el monto que le corresponde al colega. Pedimos también que se rechace en función de este artículo 28, inciso G. Después se podrá pelear a lo mejor si es excesivo el rigor, digamos, formal de tener por no interpuesto un recurso por no haber estimado el monto. Pero la ley es clara, todos los profesionales vivimos, digamos, del honorario que podemos percibir, así que todos sabemos
esta normativa. No podemos ampararnos en decir, bueno, es excesivo el rigor formal, pues sabemos que tenemos esta obligación cuando vamos a interponer el recurso. Y además, una obligación, un deber ético, digamos, también hacia el colega que está en la contraparte, porque a nosotros también nos puede tocar estar en esa situación. Bueno, y terminado el tema de los recursos, finalmente una breve alusión al tema de los aportes, y sobre todo la incidencia que tiene cuando queremos ejecutar o perfeccionar determinados actos. Si nosotros vamos a la ley de aranceles, en el artículo 34 menciona toda una serie de actos que no se van a poder ejecutar o culminar si no están pagos los honorarios de los profesionales y los aportes a las respectivas cajas. Y menciona que el juez no puede dar por terminado ningún expediente, no puede levantar embargos, inhibiciones u otras medidas, entregar documentos, entregar fondos, disponer la inscripción de un divorcio, de cuota, si no están pagados los honorarios y los aportes, en principio de todos los profesionales. Normas similares encontramos en la ley 4949 de Caja Forense y en la 1727 de Caja de Jubilaciones. Son normas muy similares que atienden, digamos, a que tienen que estar cumplimentados los aportes de todos los profesionales en principio para lograr, digamos, cerrar un juicio y cumplir, digamos, con el objetivo que se planteó en la demanda o en la contestación, como puede ser, acá en derecho de familia, inscribir un divorcio, obtener un cese de cuota, levantar algún embargo, trabar algún embargo, obtener una copia certificada de una resolución, etc. Los profesionales, incluso, si se encuentran con que la contraria está pidiendo la inscripción o la obtención de algunos de estos actos, puede oponerse hasta tanto no estén satisfechos sus honorarios y el pago de los aportes de ley. También la Caja lo hace, es decir, los juzgados siempre corren vista con antelación a disponer o tomar decisión sobre estas cuestiones, y corre vista a la Caja para verificar también el cumplimiento de los aportes de ley. No obstante, hay también excepciones a estos principios que tienen que ver, por ejemplo, con el régimen de costas. Porque muchas veces, sí, el que puede ser que las costas estén establecidas en el orden causado, entonces, el que está solicitando la medida, por ejemplo, inscribir un divorcio, si ha cumplimentado con el pago de los honorarios y aportes de su profesional, sí podría acceder a la inscripción de ese divorcio, porque no se lo podría, digamos, cargar con el incumplimiento de la contraparte en las costas que son a su cargo. Pero podría ocurrir, por ejemplo, que la parte que está pidiendo algún acto, se me ocurre porque es el más fácil de la inscripción del divorcio, no sea el condenado en costa, más allá que en el tema de los divorcios ahora las costas se establecen siempre por su orden. Pero supongamos un supuesto en donde, en tema alimentos, por ejemplo, quien está solicitando no ha cargado con las costas, sino que es la contraria la que tiene a su cargo el pago de los honorarios de aporte. Y no obstante, a veces se encuentran con que no puede avanzar con los actos, porque o la Caja se opone, o algún profesional se opone, porque no ha cumplimentado los honorarios y los aportes de su profesional. En este caso, la obligación que se le exige a quien está pidiendo la inscripción del acto ya no es en función de haber cargado, digamos, con las costas, porque las costas están a cargo de la contraria, sino porque fue quien encomendó las tareas. Y por lo tanto, por haber encargado esos servicios, por la normativa del Código Civil y Comercial, por el artículo 34, el profesional y las cajas le pueden exigir a esa parte que cumpla con los de su profesional, sin perjuicio después del derecho de repetición. Otras excepciones, por ejemplo, se dan cuando el profesional actúa en causa propia. En ese caso puede gozar de los beneficios, digamos, la exención de realizar aportes, en el caso de Caja de Jubilaciones, cuando actúa en causa propia, o de ascendientes, descendientes, e incluso de hermanos. En el caso de Caja Forense, puede gozar de ese beneficio si está afiliado a la obra social, y es una causa propia, o de los padres, de los hijos,
y no están incluidos, a diferencia de lo que ocurre con jubilaciones, los colaterales, es decir, los hermanos. Otros supuestos excepcionales que se pueden dar, porque la misma ley, en el artículo 34, habla que se podrán inscribir ciertos actos, aun cuando no estén abonados los honorarios y los aportes, para situaciones de orden público. Se me ocurre, o los casos que por ahí vienen a la caja, tienen que ver a lo mejor con la filiación, que se invoca el derecho a la identidad del niño, que no puede postergarse porque no estén cumplidos los honorarios y los aportes. En ese caso nosotros tratamos de hacer un equilibrio, porque o sea, el derecho de identidad del niño tiene un interés superior, pero también nos encontramos con que los honorarios tienen carácter alimentario, porque hacen a la producción y al sustento del profesional y de su familia, y también porque están involucrados los aportes y el régimen de la seguridad social, tanto el tema de las jubilaciones como el tema de la salud. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Bueno, a ver, si el profesional lo solicita, invoca esos principios superiores, se autoriza la inscripción de la afiliación, pero dejando a salvo el derecho de los profesionales y de las cajas de perseguir el cobro por parte de quien lo tenga a su cargo. Una situación similar, por ejemplo, se puede dar en el tema de los alimentos que mencionaba recién. Supónganse que en el juicio se ha llegado a un acuerdo sobre el tema de alimentos, tenía que pagarlo en forma voluntaria el alimentante, no lo paga, la parte actora pide que se libre oficio al empleador para que se retenga, y en principio uno tiene que decir, bueno, si no están cumplimentados los honorarios de aporte de la parte que lo está pidiendo del profesional, habría que oponerse. Pero en este caso también no podemos bloquear el derecho del menor a recibir sus alimentos. Entonces, bueno, también se puede hacer una excepción ahí, dejando a salvo los derechos de la caja, autorizar que se libre el oficio del empleador para hacer la retención directamente del recibo de sueldo. Y por otro lado, porque también la caja tiene ahí, la caja y los profesionales, tienen ahí la posibilidad de después oponerse al cese de cuota hasta tanto no se hayan satisfecho los honorarios de aportes del juicio principal, porque va a tener el sueldo embargado, ¿sí?, con una retención, y sí o sí va a tener que tramitar el cese y va a tener que obtener la autorización judicial para que se libre oficio y hacer efectivo el cese. Entonces, en esos casos también se puede solicitar, digamos, una excepción fundada en ese artículo 34, inciso A de la ley de aranceles. Y por último, para no seguirme extendiendo, porque ya he pasado la hora, el tema del cobro de cuotas atrasadas, bueno, algo similar a lo que ocurre con los alimentos, podemos también hacer alguna excepción por lo que se venían pagando, y tengan en cuenta que cuando quieren conformidad de aportes en las cajas, siempre pedimos los expedientes conexos. Si tenemos un alimento y un cese, cuando traigan el cese, va a tener que estar justificado también el cumplimiento de los honorarios de aportes en el principal. Lo mismo pasa con un apremio de honorario, va a tener que estar justificado también el pago en el juicio principal. Eso es lo que tiene que ver con los aportes. Bueno, espero haber sido claro, no haberme olvidado de nada, y bueno, abierto después al final a las consultas. Bueno, doctor, muchas gracias. No la veo a Lorena. Lorena, ¿le das la palabra a Blanquita o ya empezás, Blanquita, directamente? Perdón. Sí, arrancamos. Bueno, a mí me toca charlar un poquito acerca de las costas, porque muchas veces se confunde la cuestión de costas con lo que son los honorarios, y en realidad las costas suelen ser mucho más amplias, y los honorarios comprenden uno de los tantos rubros que están dentro del concepto de costas. Si a ustedes les parece, yo compartiría pantalla para que se les haga un poquito más ameno y no me tengan que ver la cara. Ahí estamos. Bueno, generalmente se generan muchas cuestiones en torno a la imposición de las costas, porque si en un expediente de familia
las partes no logran llegar a un acuerdo respecto de quién va a cargar con las costas del proceso, que suele ocurrir que llegamos a acuerdos parciales respecto de un montón de rubros, pero cuando llegamos al rubro costas no nos solemos poner de acuerdo, entonces queda liberado al arbitrio judicial. Entonces, ¿qué pasa y cuáles son los criterios que generalmente se tienen en cuenta a la hora de fijar judicialmente las costas? Las costas son un rubro, son a ver, la cuestión de costas se genera en cuanto a quién debe, es una obligación, digamos, una obligación procesal que surge en cabeza del obligado al pago en virtud de una sentencia constitutiva. O sea, mientras no haya una resolución o un auto interlocutorio del juez que imponga en cabeza de quién van a estar las costas, van a ser, digamos, pagadas las costas, no hay una obligación legal a cargo de ninguna de las partes. Obviamente, como explicaba anteriormente el colega, cada profesional puede cobrar sus propios honorarios, pero no nos olvidemos que el rubro costas es mucho más amplio. Hay otros gastos que comprende, digamos, la cuestión de costas, que tienen que ver con sellados, con la cuestión en una afiliación, los gastos de peritos, peritos de parte, edictos, publicación de edictos, notificaciones, incluso muchas veces también los gastos de la mediación prejudicial obligatoria, que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los criterios que debe tener el juez para fijar la imposición de las costas? En principio, digamos, se aplica el Código Procesal Civil y Comercial, en el cual el artículo 250 establece que las costas deben ser impuestas en el orden causado. O sea, cada parte carga con las costas generadas en su propia instancia. La excepción a ese principio es el artículo 251, que establece que carguen costas del vencido. Y después el mismo artículo 251 establece en sus distintos incisos excepciones. Y esas excepciones tienen que ver con la conducta de las partes, ¿no? La primera excepción, la del inciso A, habla del allanamiento, pero ese allanamiento tiene que ser un allanamiento al momento de contestar la demanda. No es un allanamiento tardío, tiene que ser un allanamiento en tiempo y forma, y liso y llano, sin condicionamientos. Entonces, muchas veces asesorar a nuestro cliente en base a qué conducta procesal por ahí le puede llegar a convenir en un expediente en el cual sabemos que puede llegar a salir perdidoso, es preferible allanarse y evitar el tema del pago de las costas, porque en ese caso cada parte, digamos, al ser la excepción de la excepción, se vuelve el principio general, que es la imposición de costas por su orden. La otra excepción tiene que ver con un allanamiento tardío, pero es un allanamiento tardío en virtud de la presentación tardía de los documentos o títulos que debería haber presentado en su momento el actor. En ese caso se admite, digamos, que se carguen por su orden las costas. Y después está el allanamiento del actor a la excepción de prescripción interpuesta por el demandado. En ese caso, al desistir de su pretensión, generalmente se funda esto en que el actor, digamos, no tenía obligación de... es más, no, el actor tenía derecho a pedir el reconocimiento de su pretensión, más allá de que su derecho era una obligación natural, entonces no podía prever que el demandado interpusiera la prescripción. Así que bueno, en ese caso las costas serían por su orden. Pero con relación, más que nada, esto es un paneo general de la cuestión de costas en los procesos en general, civiles y comerciales. Familia tiene principios específicos y
no es matemático el tema de la cuestión de la imposición de costas. Entonces, muchas veces los jueces lo que tienen en cuenta son excepciones, porque se imponen, por ejemplo, las costas al vencido, esa regla de costas al vencido, serían excepcionables en caso de actuaciones promovidas en interés de alguna de las partes. Por ejemplo, en el caso de una afiliación o una sustitución de embargo, una afiliación de un mayor de edad, que no hubo oposición por parte del demandado, y en ese caso las costas serían por su orden. Otro supuesto que no depende que no se aplicarían, digamos, la regla de costas al vencido, sería en los casos en que se trata de cuestiones, digamos, discrecionales del juez, cuestiones novedosas, cuestiones en la cual los jueces hayan intervenido exclusivamente argumentando libremente, es decir, se resuelven con fundamentos propios, distintos a los argumentos aportados por los litigantes, por las partes. Se trata de cuestiones novedosas, sentencias de contenido docente, por así decirlo, y entonces en ese caso la regla de costas al vencido también sufriría una excepción. Después el artículo 252 habla de la compensación de las costas de acuerdo al resultado del juicio, en el caso de vencimientos parciales o en esos casos, digamos, el juez impone las costas de acuerdo a las ventajas o cómo ha sido, digamos, el resultado del proceso. ¿Sí? De un juicio de alimentos con régimen de comunicación y varios rubros más que pueda llegar a interponer el actor, si resulta ganador de todas las pretensiones, tendrá una imposición de costas, digamos, en favor del ganador, digamos, y el perdidoso cumplirá, digamos, con el pago de las costas de las cuestiones que ha perdido. Pero al margen de las cuestiones, digamos, de los artículos mencionados, lo importante acá es que, por ejemplo, en materia de alimentos, el principio general es el de intangibilidad de la cuota alimentaria. Entonces, ¿qué pasa? El alimentante suele ser el que carga siempre con las costas del expediente. Lo que pasa que esa regla de costas al alimentante también tiene algunas excepciones, porque en algunos supuestos las costas, el juicio de alimentos es iniciado por el alimentante y solicita el reconocimiento de lo que ya venía cumpliendo. Entonces, en esos casos, el juez suele merituar un poquito, compensar un poquito el tema de la imposición de costas y no imponérselas al 100% al alimentante, porque él ya venía cumpliendo con las costas, con los alimentos, digamos, y simplemente necesitó de la sentencia a los fines de declarar su derecho o de hacerlo visible o de asegurar, digamos, hacerlo efectivo. Pero no había mediado incumplimiento, entonces suelen compensarse un poquito las costas en ese sentido, sin hacer cargar al 100% a la progenitora, porque generalmente en los juicios de alimentos la progenitora actúa en representación de sus hijos, entonces en ese caso se estaría afectando el principio, perdón, de intangibilidad de la cuota alimentaria. Me pareció muy interesante, y lo traje a colación acá, un caso que estuve leyendo de un proceso de alimentos en el cual la madre
solicitaba la acción de reembolso prevista en el artículo 669, última parte. Y en ese caso, el juez lo que fijó fue que, como se discutía, digamos, si tenía derecho al reembolso, era un expediente en el cual la madre solicitaba el reembolso de gastos alimentarios en el periodo anterior al inicio de la cuota alimentaria. Entonces estaba discutido desde cuándo rige la cuota alimentaria, si los alimentos se deben desde el momento de interposición de la demanda o de la interpelación. Bueno, eso quedó fijado porque aparte está el artículo pertinente que lo establece, pero la madre pretendía que se le reembolse dinero gastado con anterioridad al inicio del juicio de alimentos. No llegó a probar qué gastos tuvo, digamos, le rogó la cuestión. Entonces el planteo de la madre era endeble, y más allá de que se entiende, digamos, la cuestión de intangibilidad de la cuota alimentaria en favor de los hijos, al ser la madre la legitimada activa a reclamar la acción de reembolso y no los hijos, en ese caso se fijó el criterio, digamos, de costas a la vencida del artículo 251. No se aplicó la regla, digamos, pretoriana de costas a la alimentante. Después hay, a ver, con relación a una afiliación, por ejemplo, con daños y perjuicios, generalmente en las cuestiones filiatorias, las costas suelen imponerse, depende, por supuesto, la actitud de las partes, ¿no? Actualmente se está teniendo muy en cuenta la conducta procesal de las partes, porque los jueces están entendiendo que si bien no es un castigo el tema del pago de las costas, no es una sanción conminatoria, no es un castigo en sí, sino que es el reembolso de los gastos a la parte que ha sido ganadora. Atento a que se está teniendo presente y se aplica muchísimo el deber de moralidad y de buena fe procesal en todos los expedientes, muchas veces se terminan imponiendo las costas de acuerdo a la conducta procesal que asumieron las partes durante todo el desarrollo del proceso. Entonces, en un caso de filiación, por ejemplo, si bien se aplica el artículo 251 en caso de que se responda en expectativa, por ejemplo, allanándose el demandado a las resultas de la prueba de ADN, en ese caso las costas serían por su orden, pero ha pasado, por ejemplo, que el demandado tenga una actitud remisa, dilatoria, que haya dado motivo al reclamo judicial, que haya estado al tanto, por ejemplo, de que se lo haya intimado previamente a hacerse el ADN, que no haya ido, y que estas cuestiones, esta conducta extrajudicial, que se pueda comprobar después a través de las intimaciones agregadas al expediente, se pueden interpretar como que podría haber tenido una actitud distinta, tendiente a despejar la incertidumbre, y que ha generado todo un desarrollo de un proceso. Entonces, bueno, en ese caso se le fijan las costas a cargo del demandado. Y bueno, en caso de los alimentos, si es una afiliación con alimentos de un niño menor de edad, surge, digamos, la imposición al alimentante conforme a la regla pretoriana. Ahora, ¿qué pasa con el cuidado personal y el régimen de comunicación? En estos casos, se entiende que ambos padres tienen motivos para litigar en esas situaciones, y que la gestión se realiza en beneficio exclusivo de los niños. Entonces, generalmente las costas se imponen en el orden causado.
se ha dicho que no debe haber condena en costas relacionadas con la discusión. Esto es un fallo que cito acá, pero del código anterior. Sin embargo, sigue vigente, pese al código nuevo, porque se supone que es plausible que ambos progenitores procuren ejercer sus funciones. En definitiva, al decidirse la cuestión, se atiende a lo que mejor convenga a los hijos. O sea, ambos padres pueden tener su criterio, su idea de qué es lo mejor para el niño, pero en definitiva, lo que se resuelva va a ser lo que el juez decida, y no va a haber perdidoso, no va a haber ganador ni vencido en esos casos, porque se atiende al interés superior del niño. ¿Qué pasa con las sentencias declarativas o constitutivas? Se tratan, por ejemplo, los divorcios. El colega hablaba de que es uso y costumbre que los divorcios actualmente se impongan las costas en el orden causado, justamente porque son supuestos en los cuales la resolución es necesaria para el reconocimiento de un derecho, y bueno, en esos casos se imponen las costas en el orden causado. Se aplica el principio general. Ahora, las cuestiones de familia suelen generar medidas cautelares previas a la iniciación de los juicios principales. ¿Qué pasa con las costas de esas medidas cautelares? Debemos tener presente que las medidas cautelares son un accesorio del juicio principal. Entonces, rige el principio de accesoriedad. Hasta tanto no haya condena en costas en el juicio principal, no vamos a saber quién va a ser el condenado en costas en las medidas cautelares. Si bien cada abogado puede llegar a cobrar sus honorarios de su propio cliente, no nos olvidemos que el rubro honorarios es uno de los tantos comprensivos de la cuestión de costas. Entonces, después, una vez que haya condena en costas, la sentencia constitutiva de la condena en costas, que genera la obligación de quién va a ser el obligado al pago, recién ahí uno podrá pedir la repetición de esos honorarios que le pagó a su abogado. Ahora, bueno, yo estoy tratando de ser breve para que no extendernos tanto, porque ya son casi las 8 menos cuarto, y se me ocurrió que es importante destacar que siempre se puede acordar la cuestión de costas. Creo que es importante tenerlo presente a la hora de negociar cualquier situación. En materia de familia uno tiene que tratar de conciliar los asuntos que están en juego. Son asuntos que comprometen generalmente a niños, y dilatar procesos indefinidamente no es beneficioso para ninguna de las partes. Entonces, muchas veces tener el as bajo la manga, digamos, y negociar el tema de las costas puede llegar a beneficiarnos o a generar una mejor predisposición en las partes a la hora de acordar. Ahora, no lo preveía acá en el PowerPoint, la cuestión de costas suele generar recursos, porque si las partes no acuerdan las costas y se deja librado al criterio judicial, si bien esto genera, lo dispone el juez de trámite en la mayoría de los juicios de los tribunales de familia de acá de Santa Fe, termina siendo a través de una sentencia dictada por el juez de trámite. En esas sentencias van a ser objeto del recurso de revocatoria ante el Pleno, y como decía el colega, se aplican, digamos, las reglas del Código Procesal para el tema de los plazos y demás. Si, llegado el caso, el tribunal en pleno confirma la decisión del juez de trámite, tenemos la vía del el recurso de apelación extraordinaria, pero es muy acotado porque en esos recursos generalmente se debaten cuestiones de derecho y no de hecho. Así que
suelen ser complejos a la hora de fundamentarlos, y más respecto de la cuestión de costos. Espero que haya sido clara. Me puse un poco nerviosa al principio, porque hacía mucho que no disertábamos, y mucho menos por Zoom. Pero bueno, la cuestión de costas suele generar conflictos, y espero que haya sido más o menos clara como para que hayan quedado conformes. No sé cómo hacer para... aquí, dejar de compartir pantalla. Ahí está. Bueno, retomo la palabra después de todo este espacio de aprendizaje que deberíamos instrumentarlo por lo menos una vez al año, por lo menos, digo yo, porque de verdad nos hace repensar nuestra práctica laboral cotidiana, por los falsos presupuestos en que muchas veces nos paramos para defender una posición u otra, y a veces eso implica, digamos, perjuicios a nuestros clientes o a nosotros mismos, digamos, por las malas decisiones que podemos llegar a tomar. Por lo tanto, no es una materia menor la cuestión de los honorarios. Realmente, en mi condición de integrante del Instituto de Familia, quiero agradecerle muchísimo a Blanquita, también integrante de nuestro instituto, y al doctor Taboga, porque nos resultó muy útil, muy claro además, digamos, los tres ejes que tomó para desarrollar, más allá de lo que uno pudiera profundizar en cada uno de los aspectos, y en todas las dudas que a partir de estas disertaciones nos aparecen, realmente de todos modos nos ayuda a comprender más y a pararnos mejor en la defensa de nuestros derechos y de nuestros clientes, obviamente. Yo, así como una consideración general al colega de Caja Forense, le preguntaría, ¿algún libro de cabecera de honorarios que nos recomiende tener a mano, si se le ocurre alguno? Por supuesto, siempre estamos recurriendo a los colegas que por suerte nos atienden muy bien ahí de la Caja Forense. Bueno, entre esos el doctor Palacios, que ya no está con nosotros, que realmente debíamos recurrir tantas veces a que nos oriente y nos defina cuestiones que a veces son complejísimas. Pero a lo mejor algún libro el doctor nos puede sugerir para que lo tengamos presente. Pues, no sé, doctor, si se lo ocurre, después nos puede hacer llegar, si se le ocurre alguno. Bueno, primero que nada, ya que lo menciona, nosotros, todos los fiscalizadores que estamos ahí en Caja Forense, más allá de cualquier libro, todos hemos aprendido muchísimo del doctor Palacios, así bueno, aprovechar por ahora esta oportunidad. La verdad que algo que nos aprendió a todos, pero bueno, que nos ha enseñado muchísimo, nos ha dejado muchísimas enseñanzas, y es lo que tratamos por ahora de aplicar. Y en cuanto a libros, nosotros manejamos mucho el de Guren y Sola, con comentarios de Peirano. Está el libro de Barceló también. Los dos son comentarios de artículo por artículo de la ley de aranceles.
Hay un libro también muy bueno, más que nada de jurisprudencia del doctor Pagliano. Es un libro chiquito que la verdad que también es muy útil. Hay un libro específico, pero de sucesiones, que también es del doctor Barceló. Todos estos libros creo que están también en el colegio, y bueno, después hay muchísimos otros libros también sobre aranceles, pero esos son los que nosotros más usamos, pero bueno, hay mucho material. Bueno, muchas gracias. No, es importante por ahí, que a veces los plazos no nos dan tiempo a estudiarlo mucho, pero otras veces sí, y es preferible a lo mejor tener en claro algunas cosas antes de tirarnos a la pileta y que después las cosas resulten de otra manera. Bueno, creo que no dan los tiempos mucho más. No sé si hay alguna pregunta en particular que quieran hacer, pero no de casos tan personales, digamos. Digo, por si queda alguna consulta que alguien quiera hacer, que lo haga. Sí, Sí. había una consulta, Trisi, para el doctor, que de Ailén dice: disculpe, ¿puede repetir la diferencia de los juzgados para aplicar revocatoria con apelación en subsidio o directamente en apelación? Sí, si es un juzgado unipersonal, tenemos que ver si la regulación no está contenida en una sentencia o auto interlocutorio, va el recurso de revocatoria. Y si la regulación está contenida en una sentencia o auto interlocutorio, va directamente la apelación. Y en ese último caso es donde se presentan los memoriales facultativos de los que hablaba. Y si es un tribunal colegiado, hay que ver si la regulación se dictó sin sustanciación, va el recurso de reposición ante el juez de trámite, que es el mismo que resuelve. Y si nos rechazan el recurso de reposición, o si la regulación está contenida, fue producto de un caso donde se sustanció, digamos, el pedido de regulación, en ese caso va la revocatoria ante el Pleno. Se presenta ante el juez de trámite, pero resuelve el tribunal en pleno. Está. Bueno, muy claro. Está muy bueno que haya podido afianzar esta consulta. Ahí hay otra pregunta, ¿la podés leer? Sí, ahí Carolina? la leo. Sí, quisiera pedirle al doctor que reitere en qué normativa se funda la posibilidad de multiplicar hasta los primeros honorarios en una afiliación. Artículo 12, en el último párrafo de la ley de aranceles. Muchas gracias. Después los comentarios son excelentes. Felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias. Gracias por todo. Excelente charla. Felicitaciones a Blanca y al doctor. Excelente disertación. Y preguntan si quedará grabada la charla. Sí se está grabando. Sí, nosotros tenemos un Instagram y un correo del instituto. Pueden conectarse el que por ahí la quiera recibir y solicitarla, y se la enviamos a su correo por donde lo soliciten. Queda grabada. Y bueno, entonces vamos a ir terminado esta jornada, agradeciendo por supuesto al Colegio de Abogados, que siempre nos permite este espacio, a los integrantes del instituto que se ocupan de que estos eventos, capacitaciones, puedan llevarse adelante. Y por supuesto a Taboga y a la doctora Diakaki, que hoy nos acompañaron. Y quedan todos invitados a integrarse a nuestro instituto, que se reúne los primeros y los terceros miércoles de cada mes,
ahora ya, salvo en estos eventos que estamos haciendo en charlas de capacitación, ya en forma presencial. Bueno, y les doy las buenas noches a todos, y entonces nos volveremos a encontrar próximamente en este mismo canal o en algún otro. Gracias a todos, podemos ir despidiéndonos, y cualquier cosa se comunican con nosotros para que le hagamos llegar la grabación de esta jornada. Muchas Buenas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy bueno, muy bueno.